Vamos entonces a seguir el estudio de la palabra del Señor. Hoy hemos tomado este ciclo de conferencias que tienen que ver con la restauración a través de la esperanza. Y ayer estudiamos algunas cosas. ¿Se acuerdan ustedes de por lo menos 3 de los 5 sinónimos de la palabra sepulcro? Seol, Hades, infierno, muy bien. Y alguien dijo también ahí ya Gehenna, ¿verdad? Y la otra palabra es sepulcro. Así que hablamos sobre esas cosas ayer, hablamos sobre la resurrección. Hay esperanza para aquellos que están entre los muertos, ¿cierto? ¿Cuál es la certeza que tenemos de la resurrección? Cristo ha resucitado. Si ustedes leen el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios, el apóstol Pablo lo hace con una vehemencia, con una convicción extraordinaria. Les dice: señores, Jesús ha resucitado. Lo vieron sus discípulos, lo vieron las mujeres, lo vieron los 12, y todavía hay un grupo de 500 personas que lo contemplaron, de los cuales viven una cantidad tremenda de ellas. Es más, les dice: a mí se me apareció, yo lo vi, a mí como un abortivo, dice, vino y se me apareció. Jesús vive. Y hermanos preciosos, porque Jesús vive, nosotros también vamos a vivir. Tenemos que tener esa certeza. Yo vivo con esa esperanza. Y esa esperanza me da vida, me da salud, me da alegría, me crea dopamina. ¿Se acuerdan cuáles son las causantes o qué es lo que te causa la dopamina? La dopamina, la endorfina, la oxitocina y la serotonina te causan felicidad. Felicidad. Cuando nosotros creemos, se genera en nuestro interior esa fuente de gozo natural, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas, ¿cierto? Cuando nosotros vivimos en la nada, en el vacío, cuando pensamos que venimos de la nada, nos movemos en la nada y vamos hacia la nada, vivimos llenos de cortisol y de adrenalina. Vivimos enfermos. Nosotros podemos sanarnos, curarnos, si tomamos a Dios como nuestro baluarte, nuestro estandarte, y le creemos a Él. Hay restauración en la esperanza. ¿Amén? Claro que sí lo hay. Muy bien. Miren, aquí hay 2 expresiones. Hay una expresión en el versículo 5 de Marcos, el capítulo 5, versículo 5. Dice: y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Yo quiero que por un momento pensemos qué gritaba este individuo. ¿Cuáles serían los sonidos o las palabras que este ser humano generaba en los caminos polvorientos de Gadara? ¿Qué se imaginan? A ver. Obscenidades, muy bien. Seguramente que era un hombre que vivía lanzando maldiciones. Porque una persona que no está en su cabal juicio, una persona que no está bien de su cabecita, una persona que ha sido alcanzada por alguna desgracia mental, generalmente vive lanzando maldiciones u obscenidades, como dice el doctor Gordon, ¿cierto? Entonces, yo te pregunto, ¿qué genera dentro de la mente, dentro del cuerpo de una persona que dice obscenidades? ¿Qué es lo que genera? Te digo algo, y eso es algo científico. Parece que es un científico chino. Empezó a hacer un experimento con el agua. Y le empezó a hablar palabras bonitas al agua. Y entonces a través del microscópico empezó a ver las moléculas del agua. Y se dio cuenta que cuando usted le hablaba palabras bonitas al agua,
el agua tomaba formas de artes hermosa el agua, solito, solamente con las palabras. Pero entonces este hombre empezó también a decirle cosas feas al agua. Y el agua empezó a reaccionar a las groserías que este hombre le decía, y las formas que el agua tomaba eran formas grotescas, feas, desordenadas. El agua, fíjense, el agua. ¿Sabes qué porcentaje de nosotros es agua? A ver, doctor, entre el 70 y 75%, dependiendo la edad que tengas. Y el sexo, perfecto. Entonces, cuando tú le dices a tus hijos palabras feas, palabras soeces, malas palabras, o cuando tú le dices a una persona, lo ofendes, ¿cómo tú esperas que él reaccione en forma buena, positiva? Si tú estás creando un ambiente negativo en ese cuerpo, en esa mente, el cerebro. Entiendo que el cerebro es el órgano que más agua consume, más agua tiene. Ahora, cuando tú te dices algo negativo a ti mismo, a veces te lo dices de jugando, pero qué sonso soy. Ay, pero qué tonto. No te digas esas palabras. Porque tú te lo puedes estar diciendo jugando, pero te estás escuchando a ti mismo y tu cerebro toma las cosas en serio. Querido, y esto yo estoy hablando de cosas inofensivas para las cosas que a veces nos decimos a nosotros mismos, o para las cosas que nosotros le decimos a nuestros hijos. Cuando nosotros vociferamos y lanzamos palabras negativas sobre nuestros hijos, estamos lanzando maldiciones en la vida de ellos. Tenemos que aprender a hablar cosas bonitas. Tenemos que escuchar cosas bonitas. Tenemos que aprender a escuchar cosas bonitas, aprender a escuchar música bonita. Porque con todos esos mensajes estamos conformando un ser, una alma extraordinaria, o estamos destruyendo nuestra vida. Qué importante es lo que tú ves, lo que tú escuchas, lo que escuchan tus oídos. Porque estás diseñando, estás construyendo, estás creando de ti algo extraordinario o un desastre. Fíjense bien, yo recuerdo estando en un lugarcito ahí en California, estaba haciendo ejercicio en el gimnasio. Antes, cuando hacía ejercicio, que yo estaba joven, bello y fuerte. Y había un jovencito que estaba al lado de mí, trabajando las pesas. Y de repente dejó las pesas y me dice, I'm sorry, do you speak Spanish? Y yo volteando le dije, pues nada más eso hablo, ingrato. Y, dice que bueno, me parece, dice que usted es como religioso. Y le digo, bueno, sí, le digo, yo le sirvo a mi Dios, soy un pastor. Me dice, me gustaría hablar con usted. Y entonces nos fuimos a un rinconcito del gimnasio y me dice, oiga, ¿cómo le hago? Yo siento mucho coraje en contra de mi padre. Dice, creo que tenía unos 28 años el chamaco. Y de esos 28 años tenía como 10, 12 años sin hablarle a su papá. Se había venido de México a Estados Unidos huyendo del ambiente. Y yo le digo, pero, ¿qué te hizo tu papá? Mire, dice, todos los días, él continuamente me decía,
tú nunca vas a servir para nada. Nunca, eres un burro. Y mi papá, dice, me maltrataba nomás por mirarme y lanzaba cada improperio sobre mí. Y oiga, dice, ya casi llego a los 30. A veces siento que me falta poquito para alcanzar mis objetivos aquí en Gringolandia, pero esas palabras resuenan dentro de mi corazón. Y yo digo, pero si mi papá dice que yo no voy a servir, no voy a servir. Y cada vez que me recuerdo eso, me da un coraje. Y trato de imponerme a eso, de sobreponerme a eso, de ser superior a eso. Y no puedo, esas palabras me taladran el alma. Odio a mi padre. Le dije, mira, a veces cuando uno entiende y perdona, supera. Y yo te voy a decir algo, tu papá, por lo que escucho, le dije, tú eres de Sinaloa. Sí, yo soy de Sinaloa. Bueno, le digo, yo también soy de Sinaloa. Y yo crecí con un papá igual. Mi papá me decía cualquier cosa. Él no me lo decía todos los días, pero en cualquier oportunidad me decía eso. Es que tú eres un... Y yo dentro de mi corazón decía, no, yo no soy eso. ¿Por qué mi papá me dice eso? Y un día entendí que mi padre se crió en ese ambiente. Entonces le dije, tú tienes que entender que tu padre se crió en ese ambiente. Ese es el patrón que tiene. Él escuchó esas palabras y peores que esas palabras de su papá. Porque así era el estilo de educar antes. Le digo, tristemente los papás te trataban de humillar. En la escuela era igual, le digo. Yo no sé si a ti te tocó que los maestros te pegaban una buena cintariza y a veces sin tener una culpa. Era parte de la educación que se daba en aquel tiempo y debes entenderlo, no culpar a tu papá. Entender que eso fue lo que él aprendió, entender que esos son los patrones que se le enseñaron y lo que él estaba haciendo era repetir una conducta. No estoy justificando a tu papá, pero si tú quieres sanar, tienes que entenderlo. Entender que tu papá dio lo que tenía, que él trató de hacer lo mejor que pudo con lo que a él se le enseñó. Cuando tú entiendes a tu papá, le digo, entonces vas a decir, entonces mi papá no estaba haciéndome eso porque realmente me deseara mal o porque fuera malo. Y entonces tú vas a decirte, papá, yo te perdono. Y cuando tú perdonas a tu papá, tu corazón sana. Y entiendes entonces que lo que él decía no te lo decía como una maldición, sino te lo decía como para desafiarte. Entonces tómalo como un desafío y dite a ti mismo, pues ahora, para que mi papá sepa, un día voy a llegar allá a Sinaloa en mi trocón de 4x4 y le voy a decir, ajúa, ¿qué onda viejo? ¿Cómo estás? Entonces tienes que superar eso, pero tienes que entenderlo. Queridos, entender y perdonar es sanar. Nosotros no podemos seguir arrastrando un estigma, una maldición. Cuidado con las palabras. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras se quedan y van formando un carácter, van formando la personalidad, van formando el presente y el futuro de tus hijos. Pero no solamente de tus hijos, el tuyo. Párate delante del espejo y dite a ti mismo, qué chulada de pelado. Y créetelo. Yo recuerdo, tengo un amigo, no vino ahora su cuñada, mi amigo el pastor Marcos Castillo, ustedes lo conocen. Pastor Marcos Castillo, él y yo nos llevamos mucho en la universidad
Y siempre me decía, oye, qué feo estás, cuate. Y me lo decía con una fuerza tremenda y con una inspiración que yo lo escuchaba y decía, ay Señor, ¿será cierto? Pero entonces me acordaba de cuando estaba yo con mi mamá. Mi mamá, hermosa, mi viejita, gracias a Dios que todavía la tengo. Mi madre, cuando yo voy con ella, agarra y me agarra la cara y me dice, qué bonito muchachito, qué lindo, ay, mi cachetón, me dice cachetón, cabezón, pero me dice que estoy lindo. Y entonces cuando Marcos me decía, qué feo estás, cuate, le decía, estás mal, compadre, yo estoy chulo, si no pregúntale a mi mamá. Entonces yo decido creerle a mi mamá. Son palabras que me forman para bien. Entonces, queridos, este pobre hombre dice que vivía dando voces. Pero note lo que dice, y siempre de día y de noche. ¿Qué quiere decir esto? No dormía, no descansaba. Hermanos preciosos, los seres humanos fuimos diseñados para vivir ciclos entre trabajo y descanso. Y es curioso que la Biblia dice, y fue la tarde y la mañana. Cuando dice que fue la tarde, ¿qué nos insinúa? Que primero es el descanso. Y es interesante que cuando el Señor terminó su trabajo, hizo a los seres humanos el sexto día y los puso a descansar el séptimo. ¿Pero descansar de qué? Bueno, el Señor les estaba diciendo, el descanso es vital para la vida, ¿cierto? Descansar es importante. ¿Alguien de ustedes aquí ha trabajado de día y de noche alguna vez? ¿Y qué tal? ¿También usted? Otros días, cuando terminaban el trabajo de las 24 horas, salían con ganas de irse al mall o de ir a ver jugar un partido de fútbol, ¿o qué tenían ganas de? De dormir. Miraban una banca y le miraban la cara de cama, ¿cierto? Todo. Pasaban por donde había un cespecito con sombra y decían, ay, para acostarme allí unas 8 horas a gusto, no importa que esté caliente, yo lo que quiero es dormir. Hermanos hermosos, muchos seres humanos se enferman y deterioran su salud y su mente solamente porque no descansan. No descansan. Si tú quieres ser feliz, si quieres crear en tu cuerpo dopamina, si quieres crear esas hormonas de la felicidad, descansa bien. Y hay una hormona que es del descanso, ¿cómo se llama? Melatonina. Agarra, obscurece todo lo que tienes en tu cuarto, ninguna luz que entre allí, ningún sonido, y descánsate rico, y otro día te vas a levantar con ganas de hacer todas las cosas, pero hay que descansar. Y luego el Señor, sabiendo eso, todavía dejó un día de descanso. Qué hermoso eso. Y lo hizo mandamiento. Es decir, ¿descansas o descansas? Acuérdate del día de reposo para santificarlo, dice. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Hay una parte ahí que me encanta, dice, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Qué bonito, hasta los burros esperaban el sábado con alegría, porque iban a descansar. Los criados esperaban el sábado con alegría. Era un día de asueto para todos. Gloria a Dios. Hasta los extranjeros, todos. ¿Saben cuál es la tragedia, hermanos queridos? Que nosotros vivimos vidas tan rápidas, atribuladas, y qué bárbaro. Estábamos estudiando un poquito sobre la sociedad japonesa en los años 80.
Ustedes saben que la primera economía del mundo en los 80 fue Japón. Producían, superior a Gringolandia, creo. Pero ¿saben ustedes que el país con mayor incidencia de suicidios en ese tiempo fue Japón? ¿Por qué? Porque esos japoneses se despersonalizaron y se hicieron máquinas de producción. Y entonces vivían solo para trabajar. Se levantaban, iban con esa desesperación de producir, venían, se dormían, otro día se levantaban. Y yo pienso que cuando estaban dormidos estaban pensando mañana, a ver, vamos a ver qué va. Y entonces todo eso se deshumaniza a la persona. Se siente una máquina, y cuando se siente una máquina y se deshumaniza a la persona, pierde el sentido de la vida. Propósito, solo producir. Para esto vivimos, para producir. No, preciosos. No, vivimos para ser felices, para disfrutar a nuestra familia, para disfrutar el cielo, para disfrutar la vida. No, toda la vida no solamente es producción, es alegría, es convivencia, es descanso. Tenemos que saber movernos en esas dos dimensiones de trabajo y descanso. Y de vez en cuando agarrar vacaciones. ¿Cuántos de ustedes han salido de vacaciones en estos años? A ver, año pasado, ¿quién fue de vacaciones? Ay, qué lindo. Ahí me invitan luego, cuando vayan a Cancún. Queridos, vi muchos que no se levantaron, quizá porque no quisieron que los viéramos, pero es bueno que ustedes tomen sus vacaciones. Es parte del descanso, de la recreación, de la restauración de sus cuerpos. Esto es importante. Pero ¿saben? Hay un descanso muy especial. Dice la palabra del Señor ahí en Mateo el capítulo 11, versículo 28 al 30. ¿Cómo dice ahí? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras ¿qué? ¿Qué es el alma? ¿Por qué dice hallaréis descanso para vuestras almas? Para vuestras personas, muy bien. ¿Saben ustedes que hay un concepto equivocado del alma? Es un concepto, acuérdense, ayer dijimos acerca de los griegos. Los griegos tenían un concepto dualista del ser. Decían los griegos, el ser humano está compuesto por dos esencias, una esencia carnal, negativa, mortal, que es el cuerpo, pero dentro del cuerpo, decían los griegos, viene la esencia inmortal. Ellos le llamaban plasma, el plasma eléctrico. Entonces los griegos decían, cuando una persona muere, muere el cuerpo, pero su esencia sale, el plasma eléctrico, energético sale de ese cuerpo y comienza a habitar las zonas superiores, el éter, la zona de los dioses, la esfera divina. Entonces ellos le llamaban el plasma. Y en la Biblia hay un elemento que es alma. Y entonces cuando la filosofía griega con su infierno y otras cosas entra al cristianismo, se adopta el concepto alma como el plasma. Entonces se enseña la inmortalidad del alma. Es decir, esa doctrina de la inmortalidad del alma es una doctrina que se ha movido en el mundo cristiano a partir de la influencia de los griegos. Ustedes saben, panteón, ¿qué es el panteón? A ver. Panteón, perfecto. Pero aquí en nuestro ambiente, ¿qué es el panteón? Perfecto. El concilio de los muertos, dice el doctor.
Pero exactamente para nosotros el panteón es el cementerio. Pero fíjense bien, la palabra panteón proviene de dos raíces griegas. La primera es pantos, no espantos, no, pantos, pantos. Y la segunda es teos. Pantos quiere decir todos y teos quiere decir dioses. Cuando tú captas en la palabra panteón las raíces griegas, ¿qué es lo que te está diciendo? Que el panteón es el lugar donde los dioses moran. Queridos, ese es un concepto griego, no es un concepto bíblico. La palabra alma no es el plasma eléctrico. ¿Sabes qué dice la Biblia acerca del alma? Génesis 2:7. Dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre. ¿Qué cosa? Un alma. Fíjate bien, el ser humano no tiene un alma. El ser humano es un alma. El ser humano tiene un ¿qué? Tiene un cuerpo, es materia, pero también tiene un aliento. Ese aliento en el capítulo 12, versículo 7 de Eclesiastés, se le llama espíritu. Cuando el sabio Salomón escribe acerca de la muerte, él dice que el polvo se vuelve a la tierra como era y el espíritu se vuelve ¿a quién? A Dios quien lo dio. Es decir, ese soplo de vida es el espíritu. El hombre tiene un espíritu, pero es un alma. Ahora noten, tenemos que diferenciar entre tener un espíritu y ser un espíritu. Porque la Biblia dice que Dios es espíritu. La Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados en favor de los que serán herederos de la salvación. Ellos fueron creados espíritus. ¿Cuál es la diferencia de un espíritu y de un alma en el caso nuestro? El espíritu no tiene cuerpo. Exacto, tiene la capacidad de traspasar esta pared. Tiene la capacidad de viajar a velocidades superiores a la luz. Pero a ver, tú intenta pasar la pared a ver cómo te va. Nosotros somos un alma, queridos. Nosotros somos un alma, no tenemos un alma. Es lo que dice la Biblia. Nosotros tenemos un espíritu y el espíritu, la Biblia lo define como el aliento de vida, el soplo de vida. Cuando el Señor hace ese monito precioso y luego le hace, eso es el espíritu de vida, el aliento de vida. Y entonces ese ser que está inmóvil se empieza a mover y empieza a pensar. Ese es un alma. Y cuando el hombre muere, el cuerpo se va al polvo, el espíritu vuelve a Dios. ¿Y qué pasa con el alma? Deja de ser. El alma deja de ser. El alma es el ser pensante. El alma es el ser viviente que tiene la capacidad de conectar con el entorno, de interpretar lo que sucede, de sentir, de racionalizar las cosas, de tomar decisiones, de crear. Eso es el alma. Cuando la persona muere, eso desfallece, se acaba hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces volvamos a Mateo 11, 28 y 29. Cuando dice, hallaréis descanso para vuestras almas. La pregunta es, ¿cómo se cansa el alma? A ver, ¿cómo se cansa el cuerpo?
Cuando trabajamos duro, ¿cierto? Cuando agarramos el pico, la pala, cuando andamos, pero rapidito, limpiando la yarda y salimos cansados, nos sentamos un ratito y descansamos y a darle otro día, ¿cierto? Así se cansa el cuerpo. ¿Cómo se cansa la mente? La mente se cansa cuando nos dedicamos mucho tiempo a trabajar con ella, cuando estudiamos, cuando empezamos a hacer planos, cuando empezamos a etcétera, etcétera, a estudiar, cuando nos preocupamos también. Entonces el alma, hermanos, el alma es nuestra vida y la vida se cansa. Ustedes han escuchado a niños de 12, 13 años ahora que les dicen estoy cansado. Es increíble, yo a esa edad, preciosos, yo no paraba todo el día. Me subía a los árboles, me ponía a jugar a la roña, jugaba al fútbol, me iba a bañar al río, me peleaba con el vecino y hacía de todo. Y otro día en la noche me decía mi mamá, ya vete a acostar, Joel. No, todavía vamos a la cuarta escondida con los plebes. Nunca me cansaba, la verdad. Era feliz, 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 feliz. Y es increíble ahora cómo nuestros hijos de 12, 13, 14 años se sienten cansados. Ya no digamos a los que tenemos arribita de 30. Arribita como unos 40 años nada más. Jaciel no me dejó. Queridos, la vida se cansa por los problemas. Por los problemas a veces que no sabemos cómo resolver. Por los problemas que nos superan. El hecho de tener un hijo, una hija rebelde. El estrés. El cortisol, ¿cierto? Y ahí está la clave. La vida se cansa porque se envenena de cortisol. El cortisol es una hormona que produce tu cuerpo para ponerte en actividad todos los días. La adrenalina es una hormona que produce tu cuerpo para luchar cuando estás en peligro o para correr. Nosotros vivimos peleando 24/7 y muchos de nosotros vivimos 24 horas con un alto grado de cortisol en nuestra sangre, en nuestro cuerpo, y eso te cansa, te revienta. No sabemos cómo descansar. No sabemos. Recuerdo a Nachito, un estudiante que tuve en la preparatoria, 16 años. Pastor, estoy cansado. Pues si te la pasas jugando, chamaco, agárrala más tranquilo. No, 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 no. Estoy cansado de vivir. A sus 16 años de vivir, le digo, pero ¿cuál vivir, compadre, si te falta lo mero bueno? Y empezó a darme una listita de lo que estaba pasando, que había reprobado materias, que había perdido con la chamaca, que luego había embarazado otra chamaca. Y entonces me empezó pues mira, lo que tienes que aprender es a resolver problemas. No huyas de ellos. Siéntate, si estás reprobando materias, estudia más, chamaco. Enfócate más. Si estás cometiendo errores, pues la chamaca te cortó porque también te andas metiendo con otra chamaca. Así, ¿quién no te va a cortar? Dime. Entonces, compón tu vida, haz las cosas bien. Resuelve problemas, no huyas de ellos. No estés acumulando venenos en tu cuerpo. Y fíjate lo que el Señor nos dice. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego dice, llevad mi yugo. ¿Qué es un yugo? ¿Cómo es?
Fíjense bien, dígalo más recio, doctor. Es un instrumento para compartir trabajo. A menudo cuando nosotros pensamos en un yugo, pensamos que es una carga. No. El yugo es un instrumento para unir a dos, compartir trabajo. El yugo no sirve para uno solo. El yugo se requiere para trabajar junto a otro. Queridos, ¿cuál es el problema del ser humano? Que le gusta andar solo, que le gusta jalar la carga solo, o exactamente dejársela al otro, no cargarla, y eso es peor. Hermanos, el Señor Jesús dice, llevad mi yugo. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor Jesús? Déjame ayudarte. Déjame ayudarte. ¿Está pesada tu carga? ¿No puedes con ella? Vamos, aquí traigo mi yugo. Mi yugo es fácil y es ligero, es ligera mi carga. Vamos, vente, déjame ayudarte. ¿Y qué decimos nosotros? No, yo puedo. No, y es que ¿cuánto me vas a pedir, Señor, porque me ayudes? No tengo recursos. Preciosos, el cielo no te pide un quinto. Lo único que te dice es, déjame ayudarte. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Fíjate bien, qué difícil es ser manso y humilde. Muchos de nosotros estamos en problemas porque somos rejegos, somos rebeldes. La humildad nos ayuda a entender que la única forma de llevar nuestras cargas es dependiendo del poder de Dios. Que nuestras fuerzas son muy limitadas, y muchos de nosotros estamos quebrantándonos, estamos cansados de la vida porque no hemos permitido que el cielo nos ayude a caminar por la experiencia de la vida. ¿Tienes un hijo con problemas? Dios tiene poder para cambiar a ese hijo. Déjalo en las manos de Dios. No te lo pongas a cuestas, no puedes. Dile a tu Señor, Señor, yo no puedo con esto. Trabaja con Él, tú tienes tu tiempo, tienes tu forma, lo dejo en tus manos. Humanamente no se puede hacer nada, pero tú tienes 1000 cosas que hacer por mi hijo. Te lo encargo mucho, Señor. Y descansa, tranquilo. Me decía un hermano en Tennessee, mire, pastor, dice, mi hijo estaba condenado a morir, le habían dado creo 3 meses. Y dices, yo le busqué, me gasté todo el dinero, todo lo que tenía en su salud y no le hicieron nada a los doctores. Al final le dije, Señor, ya no tengo dinero, ya no tengo nada, lo único que me queda eres tú. Haz con él como te dé la gana, tú eres Dios. Pastor, me dice, de una manera extraordinaria mi hijo empezó a tener cambios en su salud que se fueron rapidísimo para arriba. Y dice, y mira, véngame. Y fue y me lo mostró, estaba exactamente en el sonido, me presentó con él, lo saludé, quedaron algunas secuelas en su salud, pero el muchachito estaba feliz, estaba casado, tenía un hijo y toda la cosa. Y me dice, mire, este es el testimonio más grande de que Dios existe y que cuando dejamos las cosas en las manos de Dios, Dios tiene todo el poder para transformar las cosas. Querido, descansa. Si estás enfermo,
Descansa en el Señor. Confía en Él. Deja en Él todas tus preocupaciones. Y esta noche vete a dormir tranquilo, tranquila, sabiendo que todo está en sus manos. ¿No te gustaría hacer eso esta noche? Amén. Quiero cantar un cantito. Y si tú deseas tomar esta decisión, mientras que yo canto, ven delante del Señor. Y dile al Señor: Señor, vengo a entregarte mis cargas, porque yo ya no puedo. Vengo a que tomes mi adrenalina y mi cortisol y la cambies por dopamina, por oxitocina, por endorfinas y por la otra cosa que se me olvidó, que son las hormonas de la felicidad. Quisiera decirle eso a tu Señor esta noche. Amén. Que tú puedas contemplar los atardeceres hermosos de Texas y sentir la presencia de Dios. Señor, gracias. Que sientas el abrazo de tus hijos, de tus nietos, de tus hermanos, y sientas en ellos la presencia de Dios. Qué hermoso, porque eso es. Y eso va a crear una sensación de bienestar, de plenitud en tu vida. ¿Lo quisieras hacer? ¿Podemos rendir nuestras vidas a Dios esta noche? Salvador, a ti me rindo. Si tú lo deseas, camina hasta aquí, si puedes. Preséntate delante de Dios, deja que oremos al Señor.
Querido Padre, estamos aquí delante de ti esta noche. Nos conoces mejor que nosotros mismos, sabes nuestra historia y sabes qué es lo que venimos cargando. Algunos de nosotros, Señor, tenemos años trayendo problemas, traumas, preocupaciones, circunstancias que nos agobian, que nos doblan, que nos enferman, que no nos permiten ser felices, que nos intoxican de cortisol y adrenalina, y Señor, no nos permiten disfrutar la vida, los hijos, los nietos, los atardeceres, las flores, el cielo, la lluvia, porque vivimos enclaustrados en una cárcel invisible de preocupaciones. En esta noche queremos poner delante de ti todo esto y queremos en el nombre de Jesús rogarte que pongas ese yugo en nosotros para que dejemos de bregar en solitario por esta vida. Señor, que podamos con tu ayuda superar cualquier circunstancia porque tú así lo has prometido. Queremos poner en tus manos a los hijos. Queremos poner en tus manos nuestras enfermedades. Las enfermedades de la gente que amamos, también la ponemos en tus manos. Queremos poner en tus manos nuestros trabajos. Queremos poner en tus manos nuestras preocupaciones. Tómalas, Padre. Y esta noche permítenos descansar en tus brazos. Permítenos esa experiencia bendita que nos ofreces a través de la fe. Acompáñanos a casa. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.